أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vamos a ver hoy, inshallah, en el Corán, en las ciencias del Corán, lo que se llama el waqf, o el lugar de parar en el libro, el wasl, o cómo continuar los versos, y el fasl, que son las separaciones y las divisiones en cuanto al sentido. Entonces, primer asunto, esta ciencia del waqf, del wasl y del fasl es una ciencia pues del Corán y de su lectura. Así sabemos realmente cómo tenemos que leer y entender el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el dalil o el argumento en cuanto a lo que estamos diciendo es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Abdullah ibn Umar, cuando relata que dice: teníamos la costumbre de vivir un tiempo en el Islam aprendiendo antes del Corán la fe. Aprendían la fe y después aprendían el Corán. Y aprendíamos la sura que se revelaba al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendiendo lo que es el halal de la sura, lo que es el haram de la sura, y donde uno tenía que parar en la lectura y lo que tiene que aprender. Y así dijo Abdullah ibn Umar: ¿cómo lo aprenden ustedes? Hablando a sus alumnos, a sus discípulos. Y dice: y hemos visto hoy personas, hombres, que vienen, uno de ellos con el Corán, antes de tener la fe, antes de tener el imán. Entonces lee desde el comienzo de la Fatiha hasta el final del Corán y no sabe, lamentablemente, no está en el hadith, no sabe el orden de Allah, ni la prohibición de Allah, ni dónde tiene que parar en la lectura. Y este es el hadith del Abdullah ibn Umar, que está en el Bayhaqi, en la Sunan del Imam al-Bayhaqi, una de las más grandes compilaciones del hadith. En este hadith explica Abdullah ibn Umar que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aprendían el Corán ya teniendo interiormente el sentido de la fe. Entonces, por eso cuando aprendían el Corán ya se buscaba en el Corán de conocer realmente a qué devolvía el Corán y no en los asuntos de solo la lectura y de solo la memorización. Y así dice que pues en el tiempo en el cual él estuvo después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que venían personas con el Corán aprendido pero no sabían cuáles eran los órdenes del Corán, ni las prohibiciones del Corán, ni cuáles son las reglas de la lectura, ni dónde tienen que parar. Y Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda dijo: warattil al-Qur'ana tartila, o lo que significa lee el Corán con medida y perfección. Dice que el Corán, el tartil del Corán es el tajwid de las letras, como lo hemos visto, y saber dónde uno tiene que parar en los versos, también. Así también es necesario que el waqf, que la manera de parar, no sea algo que cambie el sentido del verso y que no altera el entendimiento del verso. Así dice que con este asunto entendemos lo que nos da el i'jaz, que es pues el milagro del libro, y que entendemos también a qué nos devuelve la lectura. Por ejemplo, damos algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Cuando dice, por ejemplo, el verso لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا, ¿qué significa? Perdieron la fe los que dijeron. Si paras ahí en este momento y que después tomas siguiendo el verso Inna Allah huwa al-Masih, si vas a empezar con Inna Allah huwa al-Masih parando antes de continuar el verso, estarías diciendo en tu manera de leer, en tu introducción al verso,
dividiendo la lectura, separando aquí, estás acabando con el sentido del verso. Entonces estás diciendo algo que no es el sentido del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces estás cortando entre han perdido la fe y dejas esta parte y después dices Inna Allah huwa el Mesías. Estás diciendo Allah es el Mesías, es entonces Jesús. Estarías diciendo exactamente lo contrario de lo que dice Allah en el Corán, solo por no haber parado en el buen momento en el verso. También tenemos en otras partes Inna Allah la yastahi, por ejemplo, Inna Allah la yastahi. Allah no tiene vergüenza de tomar el ejemplo de un mosco. Ma ba'uda. Pero si dices Inna Allah la yastahi, estás diciendo, y paras ahí, Allah no tiene vergüenza. Estás insultando a Allah. Y solo por haber parado en este instante, estás cometiendo un acto grave con la fe. Si no es intencional, alhamdulillah, te arrepientes y aprendes las reglas del libro. Y si es intencional, pues sales de la fe. No es más que este. ¿Sí? También otro verso, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Wailun, pues perdición a los que oran, pero que están distraídos en su oración, que se distraen y que no cumplen con sus oraciones en los tiempos. Pero si paras diciendo fawailun lil musallin, también estás diciendo perdición a los que oran. No es el sentido del libro. Perdición a los que oran y que se distraen con los tiempos de su oración. Este es el sentido del libro real. Entonces esa es una ciencia también, saber dónde uno tiene que parar. Y también dice Allah en el Corán, la taqrabu as-salata wa antum sukara. No se acercan de la oración cuando están. Fue una segunda etapa en cuanto a la prohibición del licor. No se acercan de la oración cuando están ebrios. Pero si lees y paras sobre la taqrabu as-salat, no se acercan de la oración. Y paras ahí, estás diciendo exactamente lo contrario de lo que Allah quiere. Allah quiere que se acerque a la persona de la oración y no lo contrario. Es la ciencia de las paradas, el waqf. Es por eso que algunos sabios editaron algunos libros y algunas reglas en cuanto a dónde tenían que parar las personas en la lectura del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay paradas excelentes, son las elegidas, y hay paradas que son permitidas, suficientes, hay paradas que son buenas y aceptables, y hay paradas que son malas y que tiene uno que dejar. Son niveles así de la manera de parar en el libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora en cuanto al mawsul, lafdan, mafsul, ma'na. Mawsul, lafdan, mafsul, ma'na, que significa unido en la lectura pero separado en el entender, en la forma de entender el verso. Allah está dando otra proposición en el mismo verso, pero que no se une con el sentido de la primera parte del verso. Por ejemplo, entendamos por ejemplo en la manera coránica la buena manera de sintetizar algunos sentidos, para que no necesitamos volver a asuntos más amplios y Allah subhanahu wa ta'ala facilita. Dice por ejemplo Allah subhanahu wa ta'ala en el libro: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Lo hemos visto ya una vez. Dice, y no conoce su interpretación sino Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Si vas a parar y no conoce su interpretación sino Allah y los que tienen profundidad de la ciencia, es una manera de entender el verso. Listo. Si vas a continuar la lectura, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, entonces no conoce sus sentidos, sus interpretaciones excepto Allah.
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. Y los que tienen profundidad en la ciencia solo dicen creemos en él. Es ya otro sentido. En la primera interpretación es que Allah y las personas a quien Allah enseñó el conocimiento profundo saben. Y en la segunda, solo Allah y los que tienen el conocimiento profundo no entran en discusión. El sentido es diferente. Aquí entonces hay una unión en la lectura, pero hay una división ¿en qué? En los sentidos. Entonces uno tiene que saber dónde tiene que parar para entender de la buena manera el verso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y así tenemos un hadith de Ibn Abi Hatim que dice, de Ibn Sha'tha o Ibn Hik, dijeron: إنكم تصلون هذه الآية وهي مقطوعة. Ustedes leen este verso sin separar entre los sentidos, cuando los sentidos están ahí separados. Es una manera de leer algunos versos que parecen que están unidos, pero que podrían ser en el sentido otras oposiciones. También la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. La traducción de este verso es: y cuando ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ significa cuando viajan en la tierra, no tienen ninguna لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح, no tienen ninguna restricción, أَن تَقْصُرُوا min as-salah, para que puedan ¿qué? Recortar de la oración cuando están de viaje. In khiftum an yaftinakum, si tienen el temor de la discordia de los incrédulos que los van a atacar. Entonces aquí, ¿qué entendemos? El verso, leyéndolo completamente de manera continua, sin separación, entendemos que el orden de el solo derecho que tenemos de recortar la oración o de hacer solo 2 rak'at cuando son 4 es cuando estamos de viaje y que tenemos el temor de del ataque, de la discordia de los que no creen en Allah subhanahu wa ta'ala. Este es lo que aparece en el libro de manera pues cuando no sabemos el trasfondo del verso, pero no es aquí en el verso el asunto del temor que te permite, sino cualquier viaje más allá, como hemos visto, de lo que se llama la distancia del viaje. Hay divergencias sobre este, decimos 84 kilómetros. Cuando sales de 84 kilómetros ya puedes hacer la oración, el qasr, reducir la oración en sus rak'at. Pero en el verso uno podría entender que es solo cuando tiene el temor de la discordia de los no creyentes, cuando aquí el verso está unido en su lectura pero no está unido en su sentido. Aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala: realmente pueden reducir la oración cuando están de viaje, y también pueden reducir la oración cuando están de viaje y que tienen el temor de la discordia de los no creyentes. Mira que los sentidos aquí son múltiples y nosotros podemos entender un sentido que no es explícitamente lo que Allah permite en el verso. Este es otro ejemplo de lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en el libro. Y ese también está ciencia entonces del mausul, el mafsul. El mausul, lo que se une, el mafsul, lo que se separa, es un asunto de conocimiento claro y evidente de la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque ¿cómo vamos a adivinar que se permite hacer la reducción de la oración si el verso en el Corán une en estos versos sentidos que a veces no podemos adivinar dónde encontramos la explicación? La explicación está en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es ahí que aprendemos que el verso significa en práctica. Pero si le leemos solo en el verso y que no tienes conocimiento de este sentido del waqf, del wasl y del fasl, de lo que se une, lo que se divide en el verso y lo que se separa en sus sentidos, no vas a poder entender el verso de una manera precisa.
Este es un sentido muy importante del libro de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces tenemos que aprender dónde tenemos que parar en los versos, dónde tenemos que unir los sentidos en el verso y cómo tenemos que leer el libro de Allah subhanahu wa ta'ala en cuanto a los sentidos específicamente. Aquí no es la ciencia del tajwid a propósito, sino propiamente, sino es la ciencia de el conocimiento de los sentidos de los versos de Allah subhanahu wa ta'ala. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.